1641. Bueno, este documento no lo encontramos. Y Vargas Duarte probablemente se deja llevar por este título y señala en alguna de sus obras que el autor de este retablo es Juan de Córdoba y que se elabora, se ensambla este retablo entre 1640 y 1641. ¿No? Pudimos acceder en ese momento a Monumenta Histórica Societatis Jesu, una famosa documentación, pero lamentablemente solo llega hasta el inicio del siglo XVII, entonces no pudo servirnos lamentablemente de mucho. Los retablos y en suma todo este tipo de trabajos constituyen la columna vertebral del programa decorativo, pero sobre todo el programa iconográfico de las iglesias. Se desarrolla la ornamentación a través de retablos, pinturas y esculturas como un objetivo fundamental que va a cumplir funciones didácticas necesariamente. Bueno, siguiendo a Torres Aldamano, él señala que en 1651 ya estaban terminados todos los altares y colocados los lienzos que hasta su época, mediados del siglo XIX, se encontraban. Eso por un lado. El arquitecto ya desaparecido Juan Gunter y el padre Vargas sostienen que recién en 1680 estaban terminados los retablos apoyados estos investigadores en las cartas annus, que son documentos remitidos por la Orden de Roma cada año, y en un documento que se denomina la Carta de Edificación del Padre Francisco del Cuadro, absolutamente imposibles de ubicar. Entonces, esta información la tenemos de tercero. El historiador Luis Eduardo Bufarde recientemente cree que los nuevos altares, es decir, después de la fundación de esta tercera iglesia, son erigidos entre 1660 y 1685. Más que nada debido a terremotos, pero sobre todo por la irrupción del barroco en estas tierras. Señala además que algunas modificaciones son fundamentales para entender la evolución estilística de estos muebles. Por ejemplo, que se abren resinas para admitir tallas en lugar de los lienzos en la calle central de este retablo. Sostiene además que hacia 1685 el interior de la iglesia de San Pedro ofrece ya una perfecta armonía estilística, o sea que para esas fechas ya existen los retablos que hoy llegan a nosotros. Torres Aldamano, a mediados del siglo XIX, cree que la mayoría de los altares no sufrieron alteraciones sustanciales porque los terremotos no afectaron tanto, solo determinados puntos en las cubiertas, en las torres, pero no necesariamente en los retablos, excepto el altar mayor. Y el padre Vargas también piensa lo mismo. Hacia los años 40 del siglo XX, el historiador clásico Weddell visita Lima para preparar su obra monumental con arquitectura colonial. Pero resulta que San Pedro estaba cerrado porque había sido afectado, estaba en proceso de reparación por el terremoto de 1940. Entonces, mal pudo acceder, o si ingresó, vio soberanamente el panorama. Pero a pesar de ello, él escribe que es, y lo cito, un virtual museo con sus 9 retablos del siglo XVII tardío y principios del siglo XVIII. Pero además, él incluye en esta definición el retablo de San Ignacio de Loyola, que sabemos que no cumple, que no sigue esa definición, porque es otro tipo de barroco, ¿cierto? Y entonces, a partir de esto, Weddell estableció una primera determinación cronológica de algunos de estos retablos en su libro ya citado, ¿no?
lo que suscitaron ciertas discrepancias con el padre Vargas, que no es el momento para traer esa relación. Vargas se apoyó en una carta AMA, precisamente de la 1640 y 1641, donde él señala que todos los retablos ya existentes para esa fecha, que ya son existentes, los que ahora vemos ya existen hacia 1640 y 1641. Señala además los precios y algún otro detalle fundamental. No hay cambios, indica, después del terremoto de 1685. No hay mayores cambios en estos retablos. Cita también el padre Vargas, que ya lo mencioné hace un momento, la carta de identificación del padre Francisco del Cuadro, según la cual en 1680 estos retablos ya estaban verificados. Nuevamente, citando a Buffarle, estoy haciendo un recuento de todas las investigaciones que se han hecho al respecto, de las principales. Buffarle dice que San Pedro conserva 8 retablos salomónicos dorados, tal vez de Aguirre o de su círculo, que fueron ensamblados alrededor de 1680, aunque admite que hay añadiduras posteriores. Es cierto que se contaba a mediados del siglo XVII con retablos en todas las capillas, ya estaba. Pero el problema me parece que es otro. El problema es datar estos retablos precisamente y preguntarnos si hacia 1640 era posible labrar estos retablos que ahora existen. O mejor, los retablos existentes hoy son los mismos que mencionan las AMAs citadas por el padre Vargas. Bueno, por el contrario, aquellos retablos iniciales de la primera mitad del siglo XVII de la AMA de 1640 y 1641 fueron sustituidos por retablos salomónicos dorados que ahora colocamos. Y es lo más lógico, ¿no? En ausencia de documentación directa, confrontamos los retablos existentes con otros retablos virreinales peruanos de cronología firmemente establecida. Este es